Estudio, muchas gracias, doctor, experto y catedrático en Derechos Humanos. Una de las consideraciones que hizo, y vamos a trabajar sobre todo este tema, el día de ayer nuestro canciller de la República, el economista Ricardo Patiño, para concederle el asilo político, aunque él lo mencionó como asilo diplomático, en nuestra embajada en Londres, a Julian Assange, el hacker que hoy día está perseguido por la justicia sueca por asuntos de agresión sexual. Él mencionó, el canciller Patiño, que apela a la OEA y que justamente toma esta decisión en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿Qué amerita, desde la visión de un experto en derechos humanos, esta posición del gobierno ecuatoriano? Bienvenido al doctor Jorge Sosa. Buenos días. Sinceramente, a mí me causa risa, por no decir que parece realmente el decapitado está pidiéndole permiso, le está pidiendo perdón, le está pidiendo autorización al verdugo. Es decir, el mismo argumento contrario que han usado ellos para rechazar los sistemas de protección de derechos humanos, ahora es invocado justamente para defender a rajatabla el asilo, ¿no? Solamente le faltaría que pidan medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero, nuevamente, o sea, emplean los mecanismos que están empleando, que han empleado los periodistas, que han empleado grupos que se sienten criminalizados por la protesta social ante las cortes internacionales, están empleando los mismos mecanismos que emplean aquellos a quienes la justicia ecuatoriana ha reprimido. Entonces, aquí yo en el análisis que hago justamente del tema de Assange, yo lo divido entre el asilo formalmente dicho y las causas del asilo. Si yo estaba revisando ayer en internet, Suecia y Australia están en el segundo y tercer lugar de índices de transparencia en materia de justicia. Entonces, uno de los puntos por los cuales supuestamente Ecuador concede el asilo es porque no se han garantizado derechos del debido proceso y porque duda de la justicia sueca. O sea, realmente, ¿no? Nosotros estamos en el puesto, creo, 44 o 45, y con todo el problema de la justicia ecuatoriana. Realmente es un absurdo que Ecuador dude de la justicia sueca, si realmente la justicia ecuatoriana acá se presta para cualquier cosa. O sea, es un absurdo en sí mismo, ¿sí? Usted hizo los estudios, su maestría en España en materia de derechos humanos, y tengo su libro precisamente, que siempre para mí es un material de consulta. ¿Cómo se maneja este tema en Europa, en la Unión Europea, y cuando hablamos de Suecia y Gran Bretaña en materia de justicia? No, los estándares son bastante altos, es decir, ¿cuál es el asunto con Suecia? Suecia es un país que podríamos decir es una especie de antorcha de plata para los derechos de las feministas. Es decir, Suecia es un país en el cual los derechos de las mujeres son fuertes. De hecho, hay mayor conformación parlamentaria de mujeres que hombres. Y la mayor parte de hombres se quedan cuidando a los niños y las mujeres tienen un ingreso per cápita mucho mayor que... Suecia es una especie de paraíso de los movimientos feministas. Entonces, la legislación de protección de la mujer, de la libertad sexual, es bastante fuerte. O sea, lo que... Es decir, hay libertad sexual porque así hemos conocido en Suecia, inclusive el cine sueco, pero la lastimosamente, sí, como que fue encasillando, sí, a la mujer sueca como que era orientada hacia el sexo. Pero esto quizás es una visión errada cuando usted está describiendo que más bien ellas han logrado la libertad, sí, pero a la vez la protección de la ley. La protección constitucional a los derechos de las mujeres sexuales, reproductivos, es bastante fuerte. La legislación invocada en Suecia para procesar a Assange es legítima en el contexto del gobierno o del Estado sueco. Ahora, Assange sabía muy bien que esa legislación era existente en Suecia, ¿no? El punto de pasar, ¿sí?, del acto, podríamos decir, como yo vi en un editorial que decía, yo no las violé, les hice el amor, decía en un editorial que me pasaron justamente por internet, no tiene justificación en el contexto de la legislación sueca, que tiene otro tipo de delitos relacionados básicamente con el consentimiento expreso de la mujer, como por ejemplo el tema del uso del condón, consentido por la otra parte, ¿sí?, la conciencia plena del acto sexual. Entonces, para muchos les parece un absurdo y dicen, no, es imposible, o sea, esto realmente es política. No, a ver, claro, hay otra cultura, ¿no? En el contexto sueco, o sea, la legislación en materia sexual en Suecia es bastante fuerte. Quienes presentaron las denuncias
fueron feministas, activistas de movimientos de izquierda, no de derecha. Ellas fueron las que presentaron la denuncia contra Assange. Feministas, políticas, activistas y de movimientos de izquierda de derechos humanos. Bien la pudiesen retirar, o sea, la denuncia la pueden retirar, pero evidentemente hay un daño porque las señoras no retiran tampoco la denuncia. Ya, ahí hay algo que quisiera un poquito dimensionar. Temprano nos leía Orlando Murillo, que está con nosotros, no sé si tiene a la mano la noticia, sobre la parte específica de la denuncia, y más o menos de memoria le quiero comentar, doctor Sosa. Las mujeres aceptaron tener relaciones sexuales con el señor Julian Assange, aunque sea un poquito crudo lo que voy a decir, pero una de ellas se arrepintió. Sin embargo, por el peso del hombre, Julian Assange hizo, no, diríamos otra expresión, tuvo relaciones sexuales contra la voluntad de última instancia de esta señorita o señora. Y con la otra no quiso usar condón. Así es. Y lo hizo sin condón. Así es. Y esta señora se opuso, pero él lo hizo. Cuéntenos esto. Acá quizá en Ecuador, en Latinoamérica, creemos que esto es, y voy a decirlo con respeto de las damas y de los caballeros. Es un absurdo. Aquí como que aquí, caramba, eso es raro. Si la mujer ya aceptó, decimos vulgarmente, ir a la cama con un hombre, ¿por qué luego se quejan? Explíquenos. De acuerdo, esto. pero en el contexto de legislación sueca, Suecia tiene una tradición de fortaleza de los movimientos feministas y de los derechos de las mujeres ya de varias décadas. Entonces, el contexto de legislación sueca es de mayor protección al consentimiento libre de la mujer. Por eso es que este tipo de delitos son fuertemente reprimidos en Suecia. Ahora, yo me pregunto, ¿sí? En Suecia también hay parámetros, evidentemente, de apelación, hay parámetros de revocatoria de esas órdenes. ¿Por qué Assange, ¿sí?, no ha usado de los mecanismos internos de Suecia, ¿sí?, para poder revocar justamente la orden de prisión? Entonces, separamos el tema de la euroorden, que tiene estándares de apreciación bastante altos en materia de justicia, del tema político en materia de asilo. Es decir, en mi criterio, Assange, en el contexto de la orden, no es un perseguido político. No es un perseguido político. Pero en el contexto de lo que hace Gran Bretaña, de insinuar una amenaza de entrar a la embajada ecuatoriana en Londres, eso yo le digo en la época en la cual recién los estados se estaban conformando, eso bajo los convenios de Ginebra es un acto de hostilidad que en décadas pasadas significaba como una especie de declaratoria de guerra oficial de un estado contra otro. Es decir, es grave. O sea, el contexto de Assange me parece que es un contexto que Ecuador lo está manejando políticamente. Para mí Assange no es un perseguido político, él debería responder, pero el contexto de la amenaza de Gran Bretaña a Ecuador de entrar a la embajada es grave, es gravísimo, porque eso es un acto de hostilidad expresa, declarada de un Estado contra otro, prohibido por convenciones del derecho internacional humanitario, por el tratado de los tratados de Viena. Entonces, lo uno no tiene que ver con lo otro. Gran Bretaña no tiene por qué amenazar a un gobierno soberano con entrar, evidentemente, a una embajada. Eso de ahí es clarísimo, ¿no? Creo que eso lo tenemos claro y ayer lo analizábamos y en realidad hasta provocaba un rechazo nuestro frente a esa situación. Pero en el caso de Assange, que es el tema que hay que analizar a profundidad, de acuerdo a la información que tengo, el señor Assange tiene 4 acusaciones en Suecia. Un cargo de coerción ilegal, 2 cargos de acoso sexual y un cargo de violación. Y llama la atención en el tema del cargo de coerción porque determinan que la coerción ha sido legal cuando, de acuerdo a la información, este experto informático había utilizado el peso de su cuerpo para impedirle huir a Miss A, que es una de las denunciantes, luego de mantener relaciones sexuales, en las cuales se destaca en la nota, se había roto el condón. Parece mentira, y allá voy a la consulta, cómo la rigurosidad de la legislación sueca permite que incluso después de tener relación, si es que la mujer ya no quiere mantenerlo, el peso del cuerpo sobre ella, hasta eso lo está denunciando esta mujer. Y yo nuevamente volvemos al contexto, ¿no? Creo que estamos mirando el contexto de Assange desde el contexto ecuatoriano. Entonces, no podemos medir lo que pasa en Suecia desde el contexto ecuatoriano, peor en temas de estándares de justicia. Es decir, realmente cuántos casos de persecución política, ¿sí?, o de juicios en los cuales se ha sentenciado inocentes,
en Suecia tienen relación, por ejemplo, con lo que pasa en Ecuador. Es decir, en realidad, el problema de la administración de justicia que ha salido a los ámbitos internacionales es un problema latinoamericano y es un problema muy próximo a Ecuador, no es un problema muy próximo a Europa o a Suecia. Porque Europa tiene sus propios parámetros, Europa tiene hasta un tribunal europeo de derechos humanos. Entonces, yo no entiendo incluso por qué Australia, siendo justamente el país originario de Assange, Australia no ha emitido un solo comunicado diplomático en defensa de un ciudadano australiano como es Assange. O sea, y Ecuador, que no tenemos nada, ninguna relación, ni siquiera cultural, porque ni siquiera es latinoamericano el señor Assange. Estamos saliendo en una defensa a rajatabla de un asunto que parece ser un asunto sexual y que realmente yo no veo de dónde es la conexión entre, la única conexión que quieren hacer ver es el tema de libertad de expresión, pero en ese punto se cae, ¿no? Y los organismos internacionales lo han dicho. ¿Cómo es posible que Ecuador salga en defensa de libertad de expresión casa afuera cuando casa adentro tiene una política represiva, una política agresiva contra medios de comunicación y contra periodistas? Resulta un absurdo en el contexto internacional. Bien, sin embargo, de acuerdo al texto de la resolución que ayer leyó el canciller Ricardo Patiño, es cierto lo que usted acaba de mencionar, es decir, vamos a superar en este momento, quizás momentáneamente, el tema de la realidad, por qué lo persigue la justicia sueca por el asunto sexual. Nuestro canciller ha dicho que hay indicios para pensar que Suecia puede extraditarlo a los Estados Unidos y que en Estados Unidos lo podrían juzgar por el tema de los Wikileaks, que a la larga lo llevaría o a cadena perpetua o a la pena capital. ¿Es correcto que el país que concede el asilo político interprete las razones y por ese motivo quizás Ecuador está interpretando en base a indicios? La presunción, para conceder el asilo, la presunción de peligro, ¿sí? Del peligro a la vida del asilado debe ser real, no debe ser presuntiva. Es decir, en realidad no hay ni siquiera un solo indicio porque no hay ningún proceso de extradición. O sea, estamos concediendo un asilo sobre la base de una presunción indiciaria, no sobre la base de un motivo real. La motivación real, por ejemplo, sería que hubiese una pena de muerte que hubiese una sentencia, sí, contra Assange por pena de muerte. En los Estados Unidos, por ejemplo. O que hubiese un proceso. Ahí se podría aceptar la presunción de que Suecia se lo va a entregar a Estados Unidos. Hubiese una orden internacional emitida desde Estados Unidos de Norteamérica contra Assange, pero realmente el motivo de la detención en Inglaterra es de una euroorden. Euroorden, es un pacto entre los estados europeos. Se entiende que... Además del pacto internacional que existe. Se entiende de que Europa ha avanzado en el tema de los estándares de justicia, ¿no? Y hay ciertos mecanismos, como por ejemplo las órdenes de prisión preventiva, que tienen que cumplir estándares bastante altos para poder ser emitidas. Y como Europa es una comunidad, evidentemente, de países, las órdenes que se emiten de prisión preventiva no solamente tienen vigencia en el país de origen, sino en todo lo que es la comunidad europea. Por eso es una euroorden lo que se ha emitido. O sea, ni siquiera tiene el nivel de una orden a nivel justamente de un país que es Suecia, sino que está calificada como una euroorden, ¿no? Ante esa estructura jurídica europea, ¿cómo queda un país como Ecuador que estaría en todo caso bloqueando esa acción judicial? Vea, puede haber... Me parece que ya en ese caso hay para mí las razones del asilo son totalmente infundadas. Si hablamos de que Ecuador podría estar obstruyendo la justicia europea, ¿sí? Yo me quedo más bien con el parámetro básicamente de que el asilo viene a ser una figura del jus cogens, del derecho internacional costumbrista, que ha sido usada tradicionalmente por los países a través de algunas guerras mundiales, justamente para poder prevenir daños a personas que creemos pueden estar perseguidas por razones políticas, ¿no? Tampoco me allano a la idea de que Ecuador está obstruyendo justicia en un sentido estricto. O sea, creo realmente que no existe la motivación para el asilo. Pero eso queda en el contexto de la soberanía ecuatoriana. Lo que sí creo que debe rechazarse es que el Ecuador entre en la motivación del asilo, entre a criticar, ¿sí?, la conducta jurídica de un país como Suecia, entre a criticar la conducta jurídica de un país como Estados Unidos de Norteamérica solamente por razones indiciarias, o sea, sin bases reales. Es decir,
yo no veo de dónde Ecuador, con la estructura jurídica que tiene, puede tener una crítica formal frente a estándares de justicia que son mucho más elevados que la del propio país. En eso me parece que Ecuador, ¿sí?, está cometiendo un error terrible, ¿sí?, al intentar criticar la justicia de otro país que tiene estándares de justicia mucho más altos que la propia justicia. Doctor Jorge Sosa, acá vamos entonces al siguiente paso. Una vez que la decisión ya está tomada, sabemos, y así lo han manifestado las autoridades de Gran Bretaña, que cuando el señor Assange salga de la embajada, si es que va a salir, inmediatamente va a ser apresado, que no le van a entregar el salvoconducto para que sea llevado al aeropuerto y de ahí llegar al Ecuador. Esta es una situación, yo creo, de pugna, de tensión entre la diplomacia, la justicia británica y la ecuatoriana. La posición de Ecuador es pedir a la comunidad internacional, a la OEA, inclusive en este caso ya apeló, que aunque vale la pena decir, hace pocos meses pedía que se desaparezca la OEA. Eso es un poquito que me llamó la atención también ayer. Sin embargo, está pidiéndole a la OEA, ahora viene el ALBA y UNASUR, este fin de semana se reúnen aquí en Guayaquil. Habrá pesos de la comunidad internacional, porque inclusive Reporteros Sin Fronteras ha pedido que se le conceda el salvoconducto a Julian Assange en base a que lo consideran un periodista perseguido. Todo esto moralmente podrá ser superior a lo legal que aplica Gran Bretaña y Suecia. Hay mecanismos, ¿sí? Hay ya casos históricos como el caso Haya de la Torre, ¿no? Un señor que estuvo cerca de 4 años justamente en una embajada. Yo creo que el caso debe ser sometido a la Corte Internacional de Justicia, que es la que tenga que dirimir justamente el problema del asilo de Assange. Esa sería la vía jurídica real. La vía jurídica regional a través de bloques, ¿sí?, sería más bien intentar una confrontación de bloques, pero si vemos desde el lado de la Comunidad Europea, no vemos mayor aspaviento por el lado de la Comunidad Europea. Yo no veo que se haya convocado in extremis a una reunión extraordinaria de la Comunidad Europea o de la OTAN por un asunto que al parecer, pues, bajo el contexto europeo, es un asunto que debe seguirse por el plano jurídico que normalmente se sigue, ¿no? O sea, más bien el aspaviento es por el lado de Latinoamérica o de lo que podría ser Ecuador. Yo creo que la salida, y el señor Assange debería ser paciente, porque esto no es de que el día de mañana lo saquen pues en un contenedor a Quito, como hay algunas burlas que lo hacen de la valija diplomática. Sí. El asunto tiene que ser planteado contra Gran Bretaña a través de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. O sea, no hay otra vía. O sea, el asunto debe ser solucionado por la vía legal a través de los mecanismos de justicia internacional. Y hay un mecanismo específico para el tema de conflictos en materia de asilo, que es la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así el caso demore 3, 4 años, el señor Assange tiene que ser lo suficientemente paciente. Es decir, en materia de libertad de expresión, asumamos que sea así, en materia de derechos humanos, asuntos políticos, esto debe ser solo manejado desde el punto de vista legal. Legal. Nada, no hay otra vía. No hay otra vía, no hay otra vía. De por humanidad y estas cosas, o sea, quizás no aplicaría. ¿Qué mecanismo tiene la OEA para exigirle a países soberanos que forman parte de una comunidad europea darle el salvoconducto? O sea, me parece realmente irrisorio, ¿no? Que por ahí veía también una crítica de cuando uno de los directivos del Universo, Pérez, pidió asilo a Panamá, lo primero que hizo el presidente Correa fue tildar a Panamá de un país... No, fue el canciller. El canciller. Sí, Ricardo Patiño. Que tildó a Panamá como un país en el cual pues asilaba a poco más y delincuentes. A los delincuentes, sí. O sea, claro, con desconocimiento frontal de la figura del asilo. Y luego también había manifestado que no le iba a dar el salvoconducto. O sea, estas cosas se vuelven contra, son como el que escupe para arriba, ¿no? Igual le cae en algún momento. Hoy día está haciendo todo lo contrario, dice usted. Todo lo contrario, pero tampoco hay ningún mecanismo legal para exigir que Gran Bretaña, no existe mecanismo legal para exigir que Gran Bretaña expida un salvoconducto. O sea, no hay manera, porque esa es una decisión soberana, eso sobre su territorio. Si Gran Bretaña no quiere dar el salvoconducto, no hay mecanismo ahí legal. Justamente quiero preguntarle algo más sobre la soberanía, doctor Jorge Sosa. Ecuador ha hecho gestiones ante Gran Bretaña y dice el ministro Patiño que no, que Gran Bretaña dijo no. Y a Suecia se le pidió una garantía para que se comprometa a no extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos. Y Suecia ha dicho no.
¿Qué capacidad existe entre los países para pedirle, hablando de soberanía, a otro país soberano que emita este tipo de garantías? O sea, es como que si por el tema tan cacareado de regreso de Bucarán, ¿sí? Panamá le dijera a Ecuador, ¿sí? Yo le quito el asilo siempre y cuando tú no lo detengas en Ecuador. ¿Qué diría Ecuador? Diría, ¿qué me estás pidiendo? O sea, tiene usted no razón. Es el mismo caso, es el ¿no? mismo caso. Tiene razón. O sea, Panamá podría decirle, vea, yo le voy a quitar el asilo al señor Bucarán, ¿sí? Para que regrese, siempre y cuando usted no lo detenga en Ecuador. No podemos forzar, ¿sí?, actos soberanos que tienen que ver con la administración del propio país. Peor, podríamos forzar a Suecia, ¿sí?, a emitir algún tipo de compromiso de no extraditarlo, evidentemente, a Estados Unidos, ¿no? Total razón, sí. Ahora, en el tema que se tiene que dilucidar, de acuerdo a lo que está analizando en la Corte Internacional de la Haya, ¿quién debe presentar, qué país debe presentar algún documento, algo para que se inicie también en base al marco jurídico internacional el análisis de toda esta situación? Ecuador debería someter la controversia contra la Gran Bretaña, porque Ecuador es el país asilante en realidad. No, la controversia, por regla general, son llevados por los países que acogen justamente a un asilado. Los activos, vendría a ser el país activo. Entonces, Ecuador es el país que debe someter la controversia, evidentemente, ante la Corte Internacional de Justicia. Lo que con pasa toda la argumentación jurídica. Toda la argumentación, pidiendo que la Corte Internacional de Justicia dirima incluso una salida, que la Corte Internacional salida para, evidentemente, que el señor Assange pueda salir de Gran Bretaña. Obviamente que con una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, esa sentencia ya se ejecuta dentro del país porque tiene jurisdicción universal, porque forma parte de Naciones Unidas contra Gran Bretaña. Pero es la única manera de poder darle una solución viable y legal, evidentemente, a este asunto. Y como vuelvo a repetir, no es un asunto, Ecuador ha politizado ya el tema, pero Assange va a tener que ser bastante paciente. Podríamos decir que esto pueden pasar varios años hasta que haya una solución ya real, ¿sí?, de una salida del señor Assange físicamente de la Embajada de Ecuador en Gran Bretaña. Bien, entonces, para agradecerle al doctor Jorge Sosa, abogado, doctor en jurisprudencia y experto en derechos humanos, tiene una maestría en España. Resumiendo, Ecuador debe rechazar cualquier intento de violar nuestra embajada en Londres. El asunto usted considera que es netamente legal y debe respetarse lo que ha decidido la justicia sueca y lo que decida la justicia de Gran Bretaña. En caso de no hacerlo, Ecuador podría apelar a la Haya para que sea la que dirima en el asunto legal. La que busca una salida legal. Pero en tema de derechos humanos y libertad de expresión, acá no cabe porque no es por esto que lo están persiguiendo a Julian Assange. Si hay algo más que agregarle al tema, quedaríamos la expectativa para ver qué sucede, aspirando que ojalá Ecuador pueda manejar estos instrumentos internacionales y que no se rompan, inclusive porque ayer se hablaba de esta posibilidad de las relaciones diplomáticas y hasta comerciales con los países europeos. Sí, y yo creo que vuelvo a repetir, ¿no? También el contexto histórico y cultural incide mucho, ¿no? Yo creo que todos los ecuatorianos debemos realmente analizar el contexto en el cual se concede asilo a una persona que realmente no tiene ninguna relación cultural con nosotros. O sea, que y los asilos políticos no es por delitos comunes. Realmente eso es un por principio. Delitos políticos, ¿no? Ajá. En realidad el tema de la relación entre Assange y Ecuador la veo excesivamente lejana. El único nexo es el tema de libertad de expresión. Pero en ese punto, ¿sí?, los propios organismos internacionales critican el doble discurso de Ecuador, que si realmente dice defender la libertad de expresión, tendría que hacer una revisión casa adentro de todas las frecuencias de radio que ha clausurado, de todos los periodistas a los que ha enjuiciado, de todas las personas a las que ha detenido, ha mandado a detener solamente por expresar su opinión contraria justamente contra el presidente de la República. Y ojo que esos delitos, supuestos delitos, no se parecen en nada a robar información privada. No se parece exactamente. Si es que fuera el caso, ¿no? Y de hecho aunque de eso no está acusado, por lo menos no hay una orden internacional no es por eso que se sobre lo el tema de un delito informático, sino que es un delito sexual, pero no existe, o sea, en realidad no existe ninguna causa abierta por el tema de espionaje informático. Ahora, yo decía ayer, quizá como un consuelo, ¿no? Que sea, y ojalá que no sea un consuelo de inocencia, ¿no? Que ojalá que esto sirva para que comencemos Ecuador desde nuestro gobierno a respetar a la OEA, a los tratados internacionales de derechos humanos y a la libertad de expresión. Podría ser
un beneficio a la larga. Yo sé que esto suena un poco irónico, pero a la larga, si ya Ecuador rectificó en esto, puede ser algo coherente y permanente hacia el futuro. Pongámonos la mano en el corazón. Vamos al corte comercial. Luego volvemos con el ingeniero William Pachano Cortés